sentencia número 1811-IN25 realiza un control de constitucionalidad del artículo 386, numeral tercero, del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el exceso de velocidad fuera de los rangos moderados como una contravención de tránsito y lo sanciona con una pena privativa de libertad de 3 días, con una multa, así como también la reducción de puntos. El principal argumento de los accionantes es que esta norma es innecesaria y desproporcional. La Corte realiza el análisis respecto de 3 puntos sobre la idoneidad y manifiesta que sanciona una conducta de riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Es que el conducir en exceso de velocidad disminuye la capacidad para el conductor reaccione y que por lo tanto existe gran probabilidad de que ocurra el accidente de tránsito y que frente a este accidente de tránsito existan resultados en cuanto a las lesiones, además de consecuencias fatales, que existe la reducción de la eficacia de los dispositivos de seguridad, así como también fallas mecánicas ocasionadas por el desgaste que provoca conducir a altas velocidades. Frente a todos estos riesgos, la Corte Constitucional determina que la norma persiga un fin constitucionalmente válido y por lo tanto es idónea. En cuanto a la necesidad, manifiesta que al determinarse no solamente la pena privativa de libertad, sino también la sanción y la multa, al tener estas como no privativas de libertad, pues también nos permitiría alcanzar este fin constitucionalmente válido. Por lo tanto, a criterio de la Corte, la pena privativa de libertad sería innecesaria. Y en cuanto a la proporcionalidad, manifiesta que siempre la privación de libertad tiene que ser de último ratio y por lo tanto existen las otras normas no privativas o las otras sanciones no privativas de libertad que nos alcanzarían a llegar al fin, por lo que acepta el control de constitucionalidad y determina que esta norma es incompatible con nuestra Constitución. En la presente sentencia nosotros hemos realizado el análisis de 3 paradigmas éticos. El paradigma ético contemporáneo en relación al principio de proporcionalidad y a la mínima intervención penal. Eso quiere decir que en el caso del juzgamiento del exceso de velocidad se analiza si es proporcional la privación de la libertad o no, pues la Corte expone que al nosotros estar en un estado garantista hay otras medidas sustitutivas que persiguen el mismo fin que la prisión preventiva, que es tratar de castigar esta conducta para que el infractor no la realice nuevamente. Posterior a eso tenemos el paradigma ético moderno, en que habla sobre el funcionalismo penal y la responsabilidad del legislador. Aquí la Corte señala que el legislador debe ser claro para tipificar las sanciones de cada una de las infracciones penales que están contempladas, ya que esta norma se encuentra ambigua porque sanciona de la misma gravedad a los conductores que van a exceso de velocidad por unos cuantos pocos kilómetros en exceso a las personas que ya manejan en estado de conducción temeraria y que el castigo o el reproche de su conducta es inequitativo. Luego después tenemos el tercer paradigma, que es el paradigma clásico, que habla sobre la seguridad colectiva. Aquí podemos ver las argumentaciones de la Asamblea y de lo que es la Presidencia, en donde tratan un enfoque ya muy legalista y que trata de verificar cómo se trata de sancionar desde el reproche de la conducta, lo cual la Corte rechaza y dice que tenemos que centrar las sanciones en el fin o poner a la persona como fin y medio, independientemente del mecanismo de reproche. La ética aplicada en accidentes por exceso de velocidad pueden ayudar a prevenir accidentes de tránsito, reducción de gravedad de las lesiones y mejorar la seguridad vial en general. Los beneficios incluyen una conducción más responsable y respeto a los demás, a las normas de tránsito y a la mayor conciencia de los riesgos. Los beneficios de la ética aplicada en los accidentes por exceso de velocidad son la reducción de accidentes, también la disminución de la gravedad de las lesiones. También hay que tener una mayor conciencia de los riesgos, hay que mejorar la seguridad vial también, el respeto de las normas de tránsito, mayor responsabilidad social. También podemos poner respetar los límites de velocidad, mantener una distancia de seguridad, no conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, ser cortés y tolerante con otros conductores. También podemos poner como resumen que la ética en la conducción no solo se refiere a la correcta aplicación de las leyes y normas de tránsito, sino que también a la adopción de una actitud responsable y solidaria con los demás usuarios de la vía. Al aplicar la ética en la conducción se constituyen
en la prevención de accidentes, a la reducción de la gravedad de las lesiones y a la creación de una cultura vial más segura y responsable. Si hablamos del fallo antes, durante y después del mismo, al aplicarlo con la ética, podemos mencionar lo siguiente. Antes existía, por ejemplo, una ordenanza que se lanzó en junio del 2024 hasta febrero del 2025 en Quito, el cual nos menciona sobre este tipo de infracciones, procedimientos en los cuales se tenía conductores infractores que excedían el límite moderado de velocidad. En este sentido, durante el fallo, ¿qué es la parte primordial en los cuales nos tenemos que fijar? Obviamente, si yo ya tengo una infracción de tránsito por este tipo de infracciones, ya tengo una multa que pagar. Segundo, tengo una pena privativa de libertad de 3 días y tengo una reducción de puntos en la licencia. La ley nos dice que la sanción que yo debo recibir por una infracción debe ser idónea, necesaria y proporcional. Por ende, si ya tengo yo una multa, tengo una reducción de los puntos, ya no es necesaria esta pena privativa de libertad. Por lo tanto, después que se dictó este fallo, tenemos que ver las piezas claves los cuales favorecen este fallo, y dentro de mi consejo es preparar a la sociedad para este tipo de procedimientos, no lanzar una ordenanza, no lanzar este tipo de situaciones sin que la gente sepa a qué se atiene como consecuencia. A este fallo tenemos que darle la importancia necesaria a muchas personas que salieron afectadas por esta situación de la pena privativa de libertad, utilizando la proporcionalidad, siendo lógicos y coherentes en el sentido de sancionar a este tipo de infractores. Pero como lo digo, siempre y cuando para lanzar este tipo de ordenanzas o este tipo de procedimientos, realizarlo de tal manera en que se prepare a la sociedad para que no cometan este tipo de infracción. Vamos a hacer una reflexión sobre la pena natural y la responsabilidad moral a consecuencia de los accidentes de tránsito. La pena natural es una figura jurídica que se encuentra tipificada en el artículo 372 del Código Orgánico Integral Penal. El juez aplica la pena natural en los casos de accidente de tránsito donde la víctima es un pariente cercano del infractor. Podemos decir que la pena natural es un juicio interno del ser humano. Es el mal de carácter afectivo que está sufriendo, sufre y sufrirá el infractor por la pérdida de su pariente. Esta reflexión nos lleva a pensar que no toda reparación ante un daño tiene un castigo externo, sino que el sufrimiento interno, la conciencia, el remordimiento, es una pena invisible más severa, por lo que el juez deja de imponer una pena o impone penas no privativas de libertad. La responsabilidad moral es cuando acepta la responsabilidad en una acción específica o en contra de una persona determinada, poniendo la moral por encima de lo demás. Se refiere a la conciencia y a la intención de quien ha cometido esta acción. En materia de delitos de tránsito, la responsabilidad moral refiere a la obligación subjetiva que puede sentir una persona causante del accidente. Puede generar un sentimiento de culpa y la necesidad de reparar el daño causado, incluso independientemente de la existencia de una sanción penal. Perspectiva de la víctima o potenciales víctimas, evaluación ética del trato, reconocimiento y reparación. La Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia 18-11-INE 25, declaró inconstitucional la pena de cárcel de 3 días por conducir a exceso de velocidad fuera del rango moderado. Aunque reconoce que esta conducta representa un grave riesgo para la seguridad vial, su análisis se centró únicamente en proteger la libertad del infractor, dejando de lado a las víctimas o potenciales víctimas. Desde una perspectiva ética, esta evidencia un trato desigual, pues se admite el riesgo, pero no se compensan con medidas preventivas o restaurativas. No se propusieron sanciones alternativas que reparen el daño o garanticen la no repetición. Así el fallo prioriza al infractor y minimiza los derechos de quienes más necesitan protección. En un estado de justicia, el derecho penal debe también reconocer, reparar y tratar con dignidad a las víctimas, sin ello pierde legitimidad. Hablando desde la perspectiva de las víctimas, tenemos que plantearnos los interrogantes. ¿Habrá justicia restaurativa? ¿Y será suficiente la medida adoptada por la Corte?
Bueno, en este caso, específicamente la justicia restaurativa, en sentido estricto, implica mecanismos como la reparación del daño, la mediación entre el infractor y la víctima, la reconciliación y la prevención futura. La sentencia no menciona explícitamente mecanismos de justicia restaurativa que sustituyen la pena de cárcel, puesto que no se exige al infractor compensar directamente a las víctimas potenciales o reales que hay en este caso. En este caso solo se hizo una reducción de puntos y un pago de multa que no compensa tanto la justicia restaurativa que se debería dar a las víctimas. Por lo tanto, podemos decir que la Corte hizo un análisis desde la lógica constitucional, actuando conforme al principio de última ratio, es decir, que la cárcel debe ser la última opción como sanción. Pero desde la perspectiva de víctimas, esto no resulta ser suficiente porque la sanción es administrativa, es una multa y es una reducción de puntos, pero no evita de manera efectiva el daño que se causó, sobre todo cuando se trata de vidas humanas, que es el caso específico de estas. La Corte Constitucional, mediante su sentencia número 18-11-IN/25, declaró la inconstitucionalidad de la pena privativa de libertad de 3 días para los conductores que excedan los límites de velocidad fuera del rango moderado, conforme al artículo 386.3 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. Esta decisión no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también éticas, pues plantea la pregunta: ¿es más justa y proporcional esta nueva sanción desde el punto de vista ético? Desde una perspectiva ética centrada en los derechos humanos y la dignidad de la persona, el fallo de la Corte Constitucional puede considerarse un avance hacia una sanción más justa. La ética garantista sostiene que el uso del poder punitivo del Estado debe estar limitado a los casos en que resulte estrictamente necesario. En este contexto, aplicar una pena de privación de libertad por una conducta que no ha causado daño efectivo, sino que representa un riesgo potencial, resulta desproporcionado y éticamente cuestionable. Asimismo, la ética utilitarista, que se enfoca en maximizar el bienestar colectivo, respalda la eliminación de esta pena. Sancionar con cárcel una infracción de tránsito de esta naturaleza no demuestra mayor eficacia disuasiva frente a otros mecanismos como la multa o la reducción de puntos de la licencia de conducir. Políticas públicas enmarcadas sobre la resolución de la Corte Constitucional de la prisión a conductores por exceso de velocidad. Anteriormente se aplicaba la reducción de 10 puntos, la detención del conductor por 3 días y la multa pecuniaria de un salario básico. Emitida la resolución de la Corte Constitucional, en la actualidad solamente se reduce los 10 puntos, así como la multa pecuniaria. La resolución de la Corte va enmarcada al principio de proporcionalidad, ya que hay otras medidas de igual carácter que no es referente llegar a la prisión para enmarcar o ejemplificar con sanciones a los conductores. Así también se pueden implementar políticas como la capacitación permanente a conductores, estricto control de las entidades gubernamentales en la competencia de tránsito y capacitación permanente a los conductores de la vía que transitan en el país. De esta manera vamos a tener una sociedad más educada, más civilizada, así como la reducción de accidentes de tránsito que ha sido considerables en nuestro país.